Bien chicos, ahora vamos con este nuevo tema, esta clase número 9 del curso de geografía. Ahora vamos a hablar sobre la atmósfera, pero no vamos a adentrarnos demasiado en este tema, porque es un tema demasiado amplio, existen muchas definiciones, existen muchas características de cada una de las partes de la atmósfera, pero nosotros vamos a verla por encimita, ¿no? Vamos a ver lo más importante, su clasificación, y primero vamos a ver qué es la atmósfera. Entonces, aquí tenemos que nos dice que la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra, compuesta por una variedad de gases y otras sustancias líquidas y sólidas en suspensión. ¿Qué quiere decir? Que estas sustancias líquidas y sólidas se encuentran mezcladas en, en toda esa capa gaseosa, dentro de esa variedad de gases aquí. Entonces, eso quiere decir que se encuentran en suspensión. Obviamente no son sustancias demasiado grandes, las sólidas ni las líquidas, son partículas medianamente pequeñas que se puedan mantener flotando dentro de estos gases. Bueno, acá tenemos su etimología, que hasta ahora no habíamos hablado de etimología de ninguna de las palabras, no habíamos hablado de etimología de la geósfera o de diatrofismo y todas esas palabras que habíamos visto. Pero bueno, en este caso vamos a ver su etimología, o sea, de dónde proviene esta palabra. Proviene de dos vocablos griegos que son atmos, que significa gas o vapor, y zafaira, que significa esfera. Atmósfera, sí, bueno, no exactamente al unir estas dos palabras te va a dar la palabra atmósfera, porque la lengua castellana ha ido derivándose muchísimo, ha ido cambiando. Entonces, por eso tiene un sonido similar, pero no igual. De aquí proviene la palabra atmósfera, entonces. Luego vamos a ver algunas características importantes. Eh, eh, Estas características que se encuentran aquí no son las únicas, existen muchísimas más. Bien, entonces vamos a ver solamente estas principales, las cuales se las he mencionado, pero que quede en cuenta que estas características no son las únicas, sino que existen muchísimas más. Primero, regula la temperatura de la Tierra. Esto hace que la atmósfera sirve como una envoltura que mantiene el calor dentro, entonces hacia afuera, hace que la atmósfera tenga la capacidad de regular la temperatura de la Tierra, de mantener estable nuestra temperatura. Si no, estaríamos muy helados. Entonces, esa es una de las características de la atmósfera. Luego tendríamos que hace posible la respiración y la combustión. Bueno, primero y principal, la respiración. ¿Por qué? Porque mantiene al oxígeno que nosotros respiramos dentro de la Tierra. Y bueno, y la combustión es algo que sucede a causa de que tenemos oxígeno. Porque para que se dé la combustión, si ustedes recuerdan en química les indiqué, se necesita oxígeno para que pueda haber una combustión. Y que nos dice aquí condiciona la existencia de la vida. Bien, luego tendríamos que permite la transmisión del sonido. Eso también es otra, otra característica que nos daría la atmósfera, precisamente por la presencia de aire dentro. Porque si ustedes sabrán, como ustedes sabrán, el sonido se propaga a través del aire. Entonces, a través de los gases en realidad. Y uno de esos gases es el oxígeno. Entonces, por eso nos dice aquí que permite la transmisión del sonido. Luego nos dice que propaga la luz. Esto ya lo hace mediante unos procesos químicos muy complicados. Pero también es una característica. Ayuda a que la luz llegue, que se extienda más y que no se mantenga en un solo punto. Luego impidiendo el ingreso de meteoros y de la desmesurada rante. El ingreso de meteoros se los voy a explicar por qué. Y de la desmesurada radiación solar también, que ahorita vamos a ver en las partes de la atmósfera. Y por último, tendríamos posibilita el vuelo de las aves y los aviones y favorece el desarrollo. Son posibilita el vuelo de las aves y de los aviones porque, como ustedes ya les había indicado, mantiene todos los gases dentro. Y favorece el desarrollo de las plantas precisamente también. ¿Por qué? Porque uno de los gases que mantiene adentro la atmósfera es el CO2. Y el CO2, como ya les había indicado también en fotosíntesis, en biología, es lo que necesitan para las plantas para que puedan realizar su fotosíntesis. Entonces,
Esas serían todas las características sobre la atmósfera. Y ahora vamos a hablar sobre las partes de la atmósfera. Porque bueno, existen varias formas de clasificarla, a las partes de la atmósfera. Pero esta de aquí, la que les voy a mencionar, es la principal forma de clasificar. Bien, tendríamos la capa más inferior de todas, donde prácticamente se da todo lo que nosotros podemos observar en el cielo, que sería la troposfera. En esta está, bueno, claro, todo lo que podemos ver, las nubes, la contaminación, todos esos gases que podemos ver, hasta los aviones comerciales en los que viajan personas, están dentro de esta parte de la atmósfera, dentro de la troposfera. Luego seguiría la estratosfera, donde ya los únicos aviones que pasan por esa zona son los aviones supersónicos. Bien, los aviones comerciales no, por si acaso, solamente hasta la troposfera llegan. eh, Estrellas fugaces. Esto quiere decir que a esta altura pueden verse los meteoros que van entrando y van desapareciendo. Que ahorita le voy a explicar por qué desaparecen. Los, y los fungos atómicos, que bueno, estas son nubes de explosiones atómicas. Bueno, esto no es tan importante. Pero lo más importante, troposfera, sería la mesósfera, que hasta aquí es donde llegan las ondas de radio. Como podrán ver aquí, hasta esta altura las ondas de radio pueden llegar. Más arriba ya no. Y luego tendríamos la termósfera, que este nombre de termósfera se le atribuye porque a partir de esta capa la temperatura empieza a aumentar mucho, 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 hasta llegar a la exósfera, que aquí ya la temperatura es demasiado alta. Ahora, en estas dos capas de aquí, en estas dos partes de la atmósfera, la temperatura es elevadísima. Si ustedes se dan cuenta aquí, aquí al costado, tenemos que nos indica que acá hay una temperatura aproximada de 1000 grados Celsius. Entonces la temperatura es tan alta que al momento que pasan los meteoros o cualquier objeto del espacio exterior, inmediatamente se quema y se destruye. Y lo único que llegaría hasta abajo serían las cenizas, pero ya totalmente dispersadas, que prácticamente es imperceptible. Ahora, entonces, por eso era una de esas características que protege a la Tierra impidiendo el ingreso de meteoros y de la desmesurada radiación solar. Bien, luego, algo más sobre estas capas de la atmósfera. A la exósfera, algunos científicos no la consideran parte de la atmósfera porque es demasiado externa. Bien, pero como entra más o menos en el rango de la atmósfera, se le puede considerar como una de sus capas. Entonces tendríamos la exósfera. Y si ustedes... otra cosa importante, que entre la exósfera y la termósfera es donde se da la destrucción de los meteoros que van entrando. Bien, entonces esas serían las partes y esas serían las características y todo lo que hablaríamos en esta clase. Como les digo, no íbamos a entrarnos mucho porque en las partes de la atmósfera podríamos haber hablado de características de cada una, temperatura exacta y todo eso, pero simplemente vamos a hablar así por encima. Ya en la siguiente clase hablaremos de un tema distinto y esto sería todo.